El baile de la muerte. Algernon Blackwood. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. El baile de la muerte. Browne acudió al baile verdaderamente deprimido. El médico le acababa de advertir que su corazón estaba demasiado débil y que debía tener sumo cuidado con cualquier esfuerzo. ¿Y bailar?, preguntó, con esa ligereza fingida que algunas personas adoptan ante una grave conmoción, el valeroso instinto de ocultar el dolor. Bueno, con moderación, tal vez, farfulló el médico. Pero no de forma violenta. Añadió con una sonrisa que delataba algo más que una mera empatía profesional. En cualquier otro momento, Browne probablemente se hubiera reído, pero la actitud seria del médico congeló los resortes de la risa. A los 26 años apenas se piensa en la muerte. La vida es todavía eterna y solo los ancianos tienen dolencias cardíacas o de tipo parecido. De manera que el dictamen profesional cayó como un jarro de agua fría, y con él, además, como una revelación repentina, llegó esa leve apertura de empatía hacia los otros que forma parte de toda experiencia profunda según pasan los años. En un primer momento pensó en enviar una nota de disculpa. Se movía con extremo cuidado, asegurándose de que los autobuses parasen del todo antes de avanzar y caminaba muy despacio. Luego, poco a poco, fue acostumbrándose a la carga de su terrible secreto, los sucesos habituales del día a día, las detestables tareas pesadas de la oficina, donde él era un empleado mal pagado, el contacto con otros hombres que soportaban dolencias similares con fingida indiferencia, la manía de criticar del jefe haciéndole temer por supuesto. Todo esto ayudó a reducir la primera sensación de alarma y, en lugar de enviar una nota de disculpa, acudió al baile, como hemos visto, sintiéndose profundamente deprimido y moviéndose todo el tiempo como si llevara a su lado una frágil bola de cristal que el más mínimo toque pudiera romper en 1000 pedazos. Sin embargo, la natural jovialidad de un baile de chicos y chicas sirvió para enfatizar el contraste con su propio estado de ánimo y para hacerle otra vez muy consciente de su propia fuente de dolor secreta. Pero aunque le hubiera gustado haber encontrado un oído comprensivo entre los muchos invitados a quienes conocía íntimamente, ejerció el comedimiento tan connatural con su carácter y evitó cualquier referencia al tema que tanto pesaba en su conciencia. En una o dos ocasiones se sintió tentado, pero al pensar en la probable conversación que se derivaría de ello siempre se paraba a tiempo. Oh, lo siento tanto, señor Browne, no debe bailar demasiado fuerte, ya sabe. Y a continuación su risa despreocupada mientras afirmaba que no tenía importancia y añadía una pequeña broma, mientras giraba con su pareja de baile. Por supuesto, sabía que no había nada sensacional en que a uno le contaran que el corazón de alguien era débil. Incluso el médico había sonreído levemente, e incluso ahora recordaba a más de un conocido que padecía el mismo problema y siempre le quitaba importancia. Sin embargo, en la vida de Browne supuso una nota de profunda y siniestra tristeza. Le arrebató de un plumazo todo lo que más amaba y disfrutaba, destruyendo 1000 sueños y pintando el humo de un irremediable color gris. En el fondo era un idealista y odiaba la sórdida rutina de la vida que llevaba como subordinado en una empresa. Soñaba con el aire abierto, con las montañas, bosques y grandes llanuras, con el mar y con los parajes solitarios del mundo. El viento y la lluvia hablaban íntimamente con su alma y las tormentas del cielo, cuando las oía bramar. Las noches en su habitación alta en Bloomsbury despertaban deseos salvajes que lo obsesionaban después durante días con las voces del desierto. En ocasiones, durante la hora del almuerzo, cuando escapaba temporalmente de la luz artificial y el aire cerrado de su taburete de la oficina para contemplar las nubes blancas que pasaban por el cielo y para escuchar el viento silbando en los cables de telégrafo, producía tal fiebre en su sangre que el resto de la tarde le resultaba imposible concentrarse en su trabajo y, por ello exasperaba a aquel jefe de voz atronadora casi hasta la locura. Pero sin expectativas ni la más mínima capacidad práctica para los negocios, era afortunado de tener un puesto allí y la dura realidad de que una promoción era menos que probable.
le hacían ser más cuidadoso a la hora de mantener sus sueños bajo control, de hacer su trabajo tan bien como era posible y de ahorrar lo poco que pudiera. Las vacaciones eran los únicos momentos luminosos en una existencia habitualmente gris. Y algún día, cuando hubiera ahorrado lo suficiente, soñaba con una vida cerca de la naturaleza, quizás como pastor en las 100 colinas, un habitante del bosque, cerca del sonido de sus amados árboles y ríos, donde el olor de la tierra y las hogueras de campamento permanecían largo tiempo en la pituitaria, y donde la corriente de agua estaba siempre lista para transportar su barca hacia la felicidad. Y ahora, saber que sufría del corazón había echado todo por tierra. Sacudió su sueño desde sus cimientos. Le deprimió profundamente. En cualquier momento podría ser golpeado. Podría sorprenderle en el agua, nadando, o a medio camino montaña arriba, o a medio camino en uno de sus paseos solitarios, justo cuando su disfrute dependía más de su temeridad y de olvidar sus limitaciones físicas, esa libertad de espíritu en plena naturaleza que tanto amaba. Podría incluso verse forzado a pasar las vacaciones, por no hablar del sueño de un futuro lejano, apaciblemente, en una granja, en lugar de vivir gloriosamente en una naturaleza jamás transitada. La idea le enfurecía hasta dolerle. Durante todo el día se sintió angustiado y afligido, y durante todo el día escuchó el susurro del viento entre las ramas y el chapoteo del agua en las orillas de arena de algún lugar bajo el sol. El baile era un pequeño evento por suscripción, organizado sobre la marcha y felizmente informal. Tenía lugar en un gran salón que de día se usaba de gimnasio, pero el suelo era bueno y la música aún mejor. Había floretes y yelmos colgados de las paredes, y en lo alto, bajo las vigas marrones, había cuerdas, aros y trapecios recogidos fuera del alcance de los invitados, cuya fealdad quedaba ocultada por una variedad de banderas de colores vivos. Tan solo la luz no era la mejor posible, porque el salón era muy alargado y la galería al final de la estancia permanecía en una especie de crepúsculo, aún más pronunciado debido a las sombras de las banderas en lo alto. Pero los bancos ofrecían excelentes lugares para sentarse, donde la luz fuerte no siempre era esencial para la felicidad y a nadie se le ocurría ponerle pegas. Al principio bailaba con precaución, pero poco a poco el momento y el lugar calmaron su depresión y le ayudaron a olvidar. Probablemente había exagerado la importancia de su enfermedad. Muchas otras personas, incluso jóvenes como él, sufrían problemas de corazón y no le daban importancia. Sin embargo, durante todo el tiempo subyacía una corriente de tristeza y decepción que era innegable. Algo había muerto. Una nota de oscuridad se había colado en su vida. Sus parejas de baile le parecían aburridas y, sin duda, a ellas él les parecía aún más aburrido. Sin embargo, este baile, en apariencia igual a otros cientos de bailes, destacaba en su experiencia con una marca roja imborrable en su contra. Es un truco habitual de la naturaleza, profundamente significativo, que, justo cuando la desesperación es mayor, ella mueva una varita mágica ante los ojos exhaustos y haga todo lo posible para despertar en ellos una esperanza imposible. Su idea, supuestamente, es mantener a la víctima activa hasta el final del capítulo y evitar que, por indiferencia, ésta pierda algo de la lección que pretende enseñarle. Y así era en este caso. Ya a medio baile, la mirada apática de Browne cayó en cierta joven cuyo aspecto le produjo de inmediato un estado de intenso deseo. Un destello de luz blanca penetró en su corazón y le hizo arder en deseos de conocerla. La atracción era irresistible. Llevaba un vestido verde claro y siempre bailaba con el mismo hombre, aproximadamente de su misma altura y color de piel, pero cuyo rostro no pudo ver con claridad. Estuvieron sentados juntos la mayor parte del tiempo siempre en la galería donde las sombras eran más profundas. Veía el rostro de la joven, y había algo en ella que le elevaba físicamente fuera de sí mismo y le producía escalofríos de placer por todo el cuerpo, como descargas eléctricas. A veces sus miradas se cruzaban, y cuando esto ocurría él no podía apartar la mirada. La mujer le fascinaba, y todas las fuerzas de su ser se fundieron en un solo deseo de estar con ella, bailar con ella, hablar con ella y conocer su nombre.
En especial se preguntó quién era el hombre a quien ella trataba con tanto favoritismo. Le recordaba de una forma tan extraña a sí mismo. Nadie sabe con exactitud qué aspecto tiene uno mismo, pero aquella figura alta y de pelo negro, cuyo rostro jamás logró ver, prendió en él la extraña idea de que era su doble. Intentó en vano ser presentado a aquella joven. Nadie parecía conocerla. Su vestido, su cabello y una cierta elegancia esbelta y maravillosa trajeron a su mente un árbol joven ondeando al viento, hojas de yedra, algo que pertenecía a la vida del bosque más que a la ordinaria humanidad. Ella le poseyó, colmando sus pensamientos con extraños sueños de bosques. Además, en cierto momento, cuando sus ojos se cruzaron, habría jurado que ella le sonrió, y esa llamada le resultó casi irresistible, hasta el punto de que casi dejó caer el brazo de su pareja de baile para salir tras ella. Pero parecía imposible conseguir que alguien se la presentara. ¿Sabe quién es esa joven de allí?, preguntó a una de sus parejas mientras descansaba sentado durante uno de los bailes, medio exhausto por el esfuerzo. ¿La que está allí en la galería? ¿La de rosa? No, me refiero a la de verde. O, junto a la dama sentada de rojo. En la galería, no debajo, explicó el impaciente. No puedo ver hasta allí. Está tan oscuro, respondió la joven tras observar con atención con las gafas. No me parece ver a nadie allí. Está muy oscuro, dijo él. ¿Por qué? ¿La conoce?, preguntó ella con ingenuidad. Él no deseaba insistir. Parecía descortés con su pareja. Pero este tipo de intercambio ocurrió un par de veces. Al parecer, nadie conocía a aquella chica vestida de verde, o bien él la describía tan inexactamente que la gente a la que preguntaba miraba a otra mujer. Con ese vestido verde como la yedra, probó con otra. ¿Con la rosa en el pelo y la nariz roja? ¿O la que está ahí sentada? Después de ese último intento se rindió definitivamente. Sus parejas parecían un tanto molestas cuando preguntaba. Era evidente que la Desiree no era una dama muy popular. Además, poco después desapareció y la perdió de vista. Sin embargo, el pensamiento de que podría haberse ido a su casa hizo que su corazón se hundiera en una especie de horrible oscuridad. Se había quedado mucho más tiempo del que pretendía en un principio con la esperanza de ser presentado, pero por fin, cuando ya había atendido todos sus compromisos, o casi todos, decidió escabullirse y volver a casa. Era tarde y tenía que estar en la oficina, esa odiosa oficina, a las 9 en punto. Se sentía cansado, terriblemente cansado, más que nunca en un baile. Por supuesto, eran sus problemas de corazón. Sin embargo, todavía se entretuvo un poco más, esperando captar otra fugaz visión de la sílfide de verde, sediento de una última mirada que pudiera llevarse a casa y tal vez mezclarla en sus sueños. El mero hecho de pensar en ella le colmaba de dolor y alegría y de una especie de placer enrarecido que no había experimentado nunca. Pero no podía esperar eternamente y ya eran casi las 2 de la mañana. Su alojamiento estaba a poca distancia de esa calle, se encendería un cigarrillo y se iría paseando a casa. No, se había olvidado por un momento, sin un cigarrillo, el médico había sido muy severo al respecto. Cuando estaba a punto de dar la espalda al torbellino de figuras que danzaban, las banderas al final del salón se entreabrieron durante un segundo por la brisa y su mirada se posó en la galería apenas visible entre las sombras. Un gran dolor le atravesó el corazón cuando miró. Había solo 2 figuras sentadas allí, el hombre alto moreno, que era su doble, y la chica de yedra verde. Ella le miraba directamente desde el fondo del salón, e incluso a esa distancia pudo ver que le sonreía. Se paró en seco. Las banderas volvieron a cerrarse y ocultaron la escena, pero en ese instante se decidió a actuar. Allí, entre aquella colección aburrida de bailarinas había una que realmente quería conocer, hablar con ella, tocarla, alguien que lo llevaba más allá de todo lo que conocía y que hacía que su alma gritara. El salón estaba lleno de figurantes mecánicos, pero allí había alguien vivo. Debía conocerla. Era imposible marcharse a casa sin hablarle, del todo imposible. Una nueva punzada de dolor,
peor que la primera, le obligó a hacer Tina pausa. Se apoyó contra la pared durante unos segundos justo debajo del reloj, donde las manecillas señalaban las 2, esperando que la mareante oscuridad desapareciera. Luego continuó, sin hacer caso a sus aprensiones. En realidad, le aportó ese pequeño impulso que necesitaba para convertir la voluntad en decidida acción, porque le recordó forzosamente lo que podría pasarle. Podría quedarle poco tiempo. Había conocido muy pocas cosas buenas en la vida y ahora atraparía todo lo que pudiera. Nadie le había presentado, pero, al infierno con las convenciones. El riesgo no era nada. Contemplar sus ojos de cerca, escuchar su voz, saber algo del perfume de ese cabello y vestido. ¿Qué significaba el riesgo de un desaire comparado a eso? Se deslizó por un lateral del largo salón, esquivando a los bailarines lo mejor que pudo. Advirtió que el hombre alto se había marchado de la galería, pero la chica estaba sentada a solas. Se abrió paso por los escalones de madera, ligero como el aire y temblando de ilusión. Su corazón latía como un rápido martillo acolchado y la sangre tocaba redobles en sus oídos. Era extraño que no se encontrara con el hombre alto al subir las escaleras, pero sin duda había otra salida de la galería que él no había visto. Subió las escaleras y giró la esquina. Por Júpiter. Ella seguía allí, a pocos metros delante de él, sentada con los brazos apoyados en la barandilla, mirando hacia abajo a los bailarines. Los ojos se le nublaron durante unos segundos y algo se encogió en las mismas raíces de su ser, pero no vaciló. Pasó cerca de los asientos vacíos, con la intención de preguntarle simplemente y de forma natural si le concedería el placer de un baile. Luego, cuando se encontraba a poca distancia de ella, la chica se volvió de repente y lo miró y las palabras murieron en sus labios. Le parecieron entonces estúpidas e inadecuadas. Sí, estoy lista, dijo ella en voz baja y mirándole directamente a los ojos, pero ¿cuánto has tardado en llegar? ¿Tanto esfuerzo te ha costado marcharte? La forma de la pregunta le pareció extraña, pero estaba demasiado feliz para pararse a pensar. Estaba transido de alegría. El sonido de la voz de aquella mujer apagó todo el barullo del salón de baile y le pareció que era la única cosa, en todo el mundo. No había cortes bruscos en las consonantes como en la mayoría de las lenguas humanas. Fluía suavemente, era el sonido del viento entre las ramas, del agua corriendo sobre guijarros. Lo elevó en el aire y se lo llevó con ella, de manera que durante unos segundos contempló sus adorados bosques, colinas y mares. Las estrellas estaban allí también y el murmullo de las llanuras. Por Rhodos los dioses. Allí había una mujer con la que podía hablar con las palabras del silencio. Ella tensaba cada cuerda de su alma y luego las tañía. Su espíritu se llenó de vida y felicidad. Ella escucharía encantada todo lo que le concernía a él. Con ella podría hablar abiertamente de su pobre corazón débil, porque empatizaría con él. En efecto, era todo lo que podía hacer para evitar abalanzarse de inmediato hacia ella y estrecharla entre sus brazos. La envolvía un perfume a tierra y bosque. «Oh, estoy tan tremendamente contento», comenzó él de forma poco convincente y mirándola a los ojos. Luego, recordando algo de sus buenas maneras terrenales, añadió, «Mi nombre, es». Algo extraño, algo indescriptible, en su gesto le hizo callar. Ella se había movido para dejarle espacio a su lado. «¿Tu nombre?». Rió ella, apartando la falda verde con un suave crujido como de hojas por el banco para hacerle sitio. «Pero ahora ya no necesitas nombre, ya sabes». «Oh, qué maravilla». Ella le entendía. Se sentó con la sensación de que había estado volando en el aire libre y ahora descansaba posado en las copas de los árboles. La habitación se nubló temporalmente, pero mi nombre, si es que quieres saberlo, es Isidi, dijo ella, todavía sonriendo. Señorita Isidi, balbuceó él, intentando de nuevo recobrar alguna forma de cortesía mundana. No, señorita Isidi, se rió ella alegremente. Sin duda era el sonido del viento en los álamos. Isidi es mi nombre de pila,
así que, si me llamas de alguna manera, debes llamarme así. El nombre era pura música para sus oídos, pero, aunque andaba dando tumbos por su memoria para encontrar el suyo propio, este había desaparecido totalmente, ni por su propia vida era capaz de recordar cómo le llamaban sus amigos. La miró unos segundos, maravillado y casi fuera de sí de placer. Ninguna otra mujer que había conocido, santo cielo. Ya no había otras mujeres. No había conocido a ninguna mujer más que a esta. Ahí estaba su universo, enmarcado en un vestido verde, con voz de mar y viento, ojos como el sol y el movimiento de la hierba ondeando al viento. Todo lo demás eran simples sombras y fantasía. Por primera vez en su existencia se sentía vivo y sabía que estaba vivo. Estaba segura de que te acercarías a mí, decía ella. No has podido evitarlo. Sus ojos no se apartaban de su cara. Tenía miedo al principio. Pero tu mente, le interrumpió ella suavemente, tus pensamientos estaban aquí conmigo todo el tiempo. ¿Lo sabías?, exclamó él, complacido. Lo sentí, respondió ella simplemente. Ellos, tú me has hecho compañía, porque he estado aquí sola toda la velada. No conozco a nadie aquí, aún. Sus palabras le dejaron perplejo. Estaba a punto de preguntar quién era el hombre alto y moreno, cuando vio que ella se ponía de pie y que quería bailar. Pero mi corazón, tartamudeó él, no dañará a tu pobre corazón que bailes conmigo, ¿sabes?, dijo entre risas. Debes confiar en mí. Sabré cómo tener cuidado. Browne se sentía más que extasiado. Era demasiado maravilloso para ser cierto. Era imposible. Este encuentro en Londres, en un aburrido baile, en el siglo XX. Al final se despertaría de un sueño de plata y oro. Sin embargo, sintió entonces que ella colocaba uno de sus brazos alrededor de su cintura para iniciar el baile, y con ese primer toque mágico casi perdió el sentido y pasó con ella a un estado de espíritu puro. Durante unos segundos le sorprendió cómo llegaron tan rápido a la pista de baile y terminaron entre las parejas, que giraban. No recordaba haber bajado las escaleras. Pero mientras tanto él bailaba con alas y la joven de verde junto a él también parecía volar, y cuando la presionó contra su corazón, le resultó imposible pensar en nada más en el mundo que eso y su asombrosa felicidad. Y la música estaba dentro de ellos, en lugar de fuera. En efecto, ellos parecían hacer su propia música con sus rápidos giros, y ésta nunca cesaba y él nunca se cansaba. Su corazón había dejado de dolerle. Además, ocurrieron otras cosas curiosas, pero apenas reparó en ellas o, más bien, dejaron de parecerle extrañas. En ese abarrotado salón de baile no chocaban jamás con ninguna otra pareja. Su pareja no necesitaba ser guiada. No hacía ningún sonido. Entonces, de repente, se dio cuenta de que sus propios pies tampoco hacían ningún ruido. Rozaban el suelo con pies silenciosos, como espíritus bailando. Nadie más parecía darse cuenta de su presencia. De hecho, la mayoría de los rostros ahora le resultaban extraños, como si no los hubiera visto antes, pero en una o dos ocasiones habría jurado que pasaron junto a parejas que bailaban casi tan feliz y ligeramente como ellos mismos, parejas que había conocido de años pasados, parejas que estaban muertas. Poco a poco la habitación se vació de sus ocupantes originales y otros llenaron sus espacios, en silencio, con movimientos etéreos y gráciles y rostros felices, hasta que por fin toda la pista estaba cubierta de pies silenciosos y formas girando de aquellos que ya habían dejado el mundo. Y cuando se desvaneció la luz artificial, esta fue sustituida por una suave luz blanca que llenó el salón de belleza e hizo que todos los rostros parecieran radiantes. Y, en una ocasión, cuando se deslizaban junto a un espejo, vio que la chica que bailaba con él no estaba allí, que parecía estar bailando solo, sin sujetar a nadie. Sin embargo, cuando bajó la mirada, allí estaba el mágico rostro de ella apoyado en su hombro y sintió su pequeño cuerpo apretándose al suyo. Jamás había imaginado un baile así, porque era como balancearse con las copas de los árboles al viento. Entonces continuaron bailando, cada vez más rápido,
pasando las sombras bajo la galería, bajo las banderas que colgaban inmóviles, y fuera, a la noche. Dejaron atrás las paredes. Estaban de pie y con el viento en sus cabellos. Se elevaban, más y más, hacia las estrellas. Sintió el frío aire del cielo abierto en sus mejillas, y cuando bajó la mirada al remontar la cima de las oscuras colinas vio que Isidis se había derretido en él mismo, y que se habían convertido en un solo ser. Y supo entonces que su corazón no volvería a dolerle nunca más en la tierra, ni le causaría temor por ninguno de sus amados sueños. Pero el jefe de la odiosa oficina solo supo 2 días más tarde por qué Browne no había regresado a su escritorio, ni había enviado ninguna nota para explicar su ausencia. Lo leyó en el periódico, como cayó muerto en un baile, de un ataque al corazón. Ocurrió un poco antes de las 2 de la madrugada. Bueno, pensó el jefe, de todas formas no es una gran pérdida para nosotros. No tenía ningún instinto comercial. Smith hará su trabajo mucho mejor y, además, por menos dinero.